Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en uno de los capítulos más intensos y conmovedores de la Biblia. Jeremías capítulo 52 es el final de una era, el relato de la caída de Jerusalén. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos eventos históricos? ¿Cómo las decisiones de un solo hombre pueden afectar a toda una nación? Acompáñenme en este viaje al pasado para descubrir las advertencias que resuenan hasta el día de hoy. El capítulo comienza presentándonos al último rey de Judá, Sedequías. Tenía solo 21 años cuando ascendió al trono, un hombre joven con el destino de un reino en sus manos. Reinó durante 11 años, un tiempo marcado por decisiones que sellarían la suerte de su pueblo. La Biblia es muy clara al describir su carácter. Sus hechos fueron malos a los ojos del Señor, igual que los de Joaquín. Esto no fue un error aislado, sino un patrón de comportamiento que ignoraba la voluntad de Dios, repitiendo los mismos errores de sus predecesores. Imaginen la tensión en el aire. Durante años, profetas como Jeremías habían advertido al pueblo y a sus líderes sobre las consecuencias de su idolatría y su injusticia, pero sus palabras fueron ignoradas, ridiculizadas y hasta castigadas. La paciencia de Dios, aunque inmensa, tiene un límite. La Biblia dice que el Señor se enojó con Jerusalén y con Judá y los echó de su presencia. Esta frase es devastadora. Significa que la protección divina, que había amparado a la ciudad santa durante siglos, estaba siendo retirada. El punto de quiebre fue la decisión de Sedequías de rebelarse contra Nabucodonosor, el poderoso rey de Babilonia. Políticamente, podría parecer un acto de valentía, un intento de liberarse del yugo de un imperio opresor. Sin embargo, en el contexto espiritual, era un acto de desobediencia directa a la palabra de Dios, que había indicado a través de Jeremías que debían someterse a Babilonia como parte de su juicio. Esta rebelión fue la chispa que encendió el fuego final. La respuesta de Babilonia fue inmediata y brutal. En el 9º año del reinado de Sedequías, el rey Nabucodonosor y todo su ejército marcharon contra Jerusalén. No fue una batalla rápida, sino un asedio prolongado y metódico. Construyeron rampas y torres de asalto alrededor de las murallas, cortando toda entrada y salida. La ciudad quedó aislada, una isla de resistencia en un mar de enemigos. El asedio duró casi 2 años. Imaginen el sufrimiento dentro de esas murallas. Día tras día, las reservas de comida disminuían. Lo que comenzó como un racionamiento se convirtió en una hambruna desesperada. La Biblia nos dice que aumentó el hambre en la ciudad y la gente no tenía ya nada que comer. El pánico, la enfermedad y la desesperación debieron ser el pan de cada día. Los llantos de los niños hambrientos resonarían en las calles y los cuerpos de los débiles se apilarían. Era una catástrofe humanitaria de proporciones épicas. Todo mientras el ejército enemigo esperaba pacientemente afuera. Finalmente, el día 9 del mes cuarto, la defensa de la ciudad colapsó. Se abrió una brecha en la muralla. En la oscuridad de la noche, el rey Sedequías y sus soldados intentaron una huida desesperada. Escaparon por una puerta secreta, cerca de los jardines reales, con la esperanza de llegar al valle del Jordán y desaparecer. Pero no había escapatoria. El ejército caldeo, alerta y organizado, los persiguió sin descanso,
La captura fue humillante. El ejército del rey lo abandonó, dispersándose para salvar sus propias vidas. Sedequías fue capturado en las llanuras de Jericó, el mismo lugar donde, siglos antes, Josué había logrado una gran victoria para Israel al entrar en la tierra prometida. ¡Qué ironía tan trágica! El último rey de Judá, capturado en el lugar que simbolizaba el comienzo de la promesa, Sedequías fue llevado ante Nabucodonosor en Riblán allí. La justicia del rey babilónico fue implacable. La sentencia fue una de las más crueles que se puedan imaginar. Delante de los propios ojos de Sedequías, sus hijos fueron ejecutados. Todos los nobles y líderes de Judá que lo acompañaban también fueron asesinados. Nabucodonosor se aseguró de que la línea real y el liderazgo de Judá fueran aniquilados. Y para Sedequías, el horror no terminó ahí. Después de obligarlo a presenciar la muerte de sus hijos, le sacaron los ojos. Su última visión fue la de la destrucción de su familia y su reino. Ciego, encadenado, fue llevado a Babilonia, donde moriría en prisión. Un final terrible para un rey que eligió la rebelión en lugar de la obediencia. Un mes después de la caída de la ciudad, llegó a Jerusalén Nebuzaradán, el comandante de la guardia de Nabucodonosor. Su misión era clara: arrasar la ciudad. Lo primero que hizo fue incendiar el templo de Salomón, el centro de la vida espiritual de Israel durante 400 años, la morada simbólica de Dios en la tierra. El fuego consumió también el palacio real y las casas de la gente importante. El ejército caldeo derribó sistemáticamente las murallas que habían protegido Jerusalén. La ciudad quedó en ruinas, un montón de escombros humeantes. La destrucción no fue solo física, sino también cultural y espiritual. Los caldeos saquearon el templo antes de quemarlo. Se llevaron todos los objetos preciosos, las famosas columnas de bronce, llamadas Jaquín y Booz, fueron hechas pedazos. La enorme pila de bronce, conocida como el mar, que descansaba sobre 12 toros de bronce, también fue destrozada. Se llevaron candelabros, palas, tazones, todo utensilio de oro y plata. El tesoro del templo, acumulado durante siglos, fue transportado a Babilonia. El detalle con que el texto describe estos objetos, como la altura y el grosor de las columnas, subraya la magnitud de la pérdida. No era solo metal, era la herencia sagrada de una nación, desmantelada y tratada como simple botín de guerra. Pero la tragedia no terminó con la destrucción de la ciudad. El pueblo también fue desarraigado. Nebuzaradán se llevó al exilio a casi todos los que quedaban en Jerusalén. Los artesanos, los líderes, la gente educada, todos fueron deportados a Babilonia. Solo se permitió que se quedaran algunos de los más pobres para trabajar la tierra, para que el territorio no quedara completamente abandonado. Este fue el gran exilio babilónico, un evento que marcó profundamente la identidad judía para siempre. El capítulo incluso nos da un recuento de los deportados. En varias oleadas, Nabucodonosor se llevó a miles de personas. El total que se menciona aquí es de 4.600 personas, aunque otros libros mencionan cifras mayores. Este número probablemente se refiere a hombres jefes de familia, lo que implica una población total mucho más grande. La nación de Judá, como entidad política en su propia tierra,
había dejado de existir. Fueron desterrados de su país, tal como los profetas habían advertido. Después de tanta oscuridad, destrucción y muerte, el capítulo 52 termina con una nota inesperada de esperanza, un pequeño rayo de luz en medio de la desolación. La historia salta 37 años hacia adelante. Estamos en Babilonia y el rey Joaquín de Judá, quien reinó brevemente antes de Sedequías y también fue llevado al exilio, seguía vivo, aunque en prisión. Un nuevo rey asciende al trono de Babilonia, llamado Evil-Merodach. Por razones que la Biblia no explica, este nuevo rey muestra una bondad sorprendente hacia Joaquín. Lo libera de la cárcel, lo trata con honor y le da un puesto de preferencia por encima de los otros reyes cautivos que también estaban en Babilonia. A Joaquín se le permite quitarse su ropa de prisionero y comer en la mesa del rey por el resto de su vida. Además, recibe una pensión diaria para su sustento. ¿Por qué es tan importante este final? Porque en medio del juicio más severo, Dios no había olvidado a su pueblo ni sus promesas. La liberación de Joaquín, un descendiente del rey David, era una señal sutil pero poderosa de que la línea real no se había extinguido por completo. A pesar de que el reino había sido destruido y el pueblo estaba en el exilio, la esperanza de un futuro rey, de un Mesías, de la línea de David, se mantenía viva. Este capítulo final de Jeremías, aunque narra eventos terribles, nos enseña lecciones cruciales, nos muestra las consecuencias devastadoras de la desobediencia persistente a Dios. Nos recuerda que las decisiones de los líderes tienen un impacto profundo en la vida de la gente. Pero también, y esto es lo más importante, nos muestra que incluso en medio del juicio más oscuro, la gracia de Dios puede abrirse paso. La historia no termina con la destrucción de Jerusalén, sino con un rey liberado, un símbolo de que la fidelidad de Dios a su pacto perdura, incluso cuando su pueblo ha fallado. Es un recordatorio de que siempre hay esperanza de restauración. Gracias por acompañarme en este profundo estudio de Jeremías 52. Así, este mensaje te ha impactado. Den like al video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y no olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.